la historia se llama Mi vida y el río. Pues son varias cosas que valoro hoy por la existencia de mi ser, la existencia, y tengo la oportunidad de vivir para contarlo, porque de alguna manera, pues son cosas que se vuelven como inherentes a la vida de uno, y en mi caso particular, pues inherente a mi vida. Pues decirte que mi vida siempre se desarrolló y se ha desarrollado conjuntamente con el río, ligada al río, porque yo soy un hombre de río, yo soy un hombre que nació en el río, que creció en el río, que pasó su infancia en el río, pues gran parte de su vida la ha desarrollado o la ha hecho navegando por el río Atrato y otros ríos. Entonces, recuerdo que en mi infancia yo vivía en el río Tanguí. El río Tanguí está como a 2 horas de Quito en bote, y en Panga está a 45 minutos. Entonces yo nací en el río Tanguí, lo que me permitió desde muy niño tener esa relación directa, esa vida directa con el río. Cómo entonces aprender a valorar lo que es el río, no solamente por lo que no, era para mí en aquel entonces un medio, digamos, lúdico, un medio que me permitía eh, hacer actividades recreativas, deportivas con los compañeros, sino también inicié a entender la importancia que tenía el río, a conocerlo, a conocer sus diferentes manifestaciones de río. Cuando decimos allá, se ponía bravo es cuando el río se crecía por las fuertes lluvias que caían, porque sabemos que el Chocó es muy lluvioso. Y entonces los ríos están dados que con cualquier aguacero fuerte fácilmente aumenta su cauce y aumenta su caudal también. Pero asimismo, con esa fuerza como la aumenta, también con esa misma rapidez, muchas veces se calman. Entonces, me tocó una infancia de que en aquel entonces no vivía propiamente con mis padres, no vivíamos en el pueblo donde tenía que estudiar, estábamos como a 2 horas, vivíamos como a 2 horas de trayecto por el río, y entonces nos tocaba todos los días, de lunes a viernes, con un hermano mayor que yo, trasladarnos de la casa, del lugar donde vivíamos, eh, trasladarnos por el río al corregimiento de la escuela todos los días. Entonces, ¿qué hacíamos cuando ellos? Lo que hacíamos era que cuando íbamos muchas veces transportándonos hacia la escuela, íbamos bañando, pues nos salíamos de la canoa, nos tirábamos al río. Cuando llegábamos al corregimiento donde funcionaba la escuela, apenas salíamos de la escuela, lo que hacíamos a las 12, guardar el bolso de los libros, quitando el uniforme, e irnos para el río, a bañar y jugar, a jugar fútbol en la playa, a hacer de todo, jugar con barcos en la playa. Y allá, faltando a la 1, por ejemplo, nos salíamos del río para comer, para volver a las 2 a la escuela. Entonces, fue unos momentos que hacen parte de mi vida y que fueron inolvidables, porque obviamente el río no era lo que es hoy. El río era un río que uno lo miraba muy distinto, y tenía esa concepción, y se tiene la concepción de respeto y aprecio por el río, porque el río era un todo, el río era un todo, y es un todo para nosotros, es un todo para mi vida, porque con el río, además de que nos transportábamos del lugar donde vivíamos, así como se transporta en otras ciudades de Colombia por camino, y a veces hasta por mula, niños a llegar a la escuela, pues a nosotros, en el caso mío y mi hermano, pues nos tocaba transportarnos todos los días por el río. Entonces uno aprende cómo a valorar ese río, cómo a entender que ese río hace parte de la vida de uno, a entender que ese río fluye como, o corre, su caudal corre como le corre la sangre a uno por las venas. Entonces eso se va volviendo ese río o tan propio de uno, que ya uno lo mira como parte de su familia, ya uno mira esa relación directa con el río,
esa identidad con el río ya ya la siente uno como que, como la misma sangre que uno tiene al interior de su cuerpo. Entonces, pues fui creciendo y ya me tocó en su momento transportarme por el río en canoa a más de 8 horas palanqueando desde mi casa hasta Quito, hasta la ciudad de Quito, transportándome por el río Atrato y viendo cómo el río Atrato era un río que si lo comparamos con lo que es hoy, lo que genera siempre va a ser tristezas y más tristeza. Y entonces allí como que la motivación para que muchas personas, muchos sectores sociales, muchos grupos organizados inicie la protección. Yo digo, no, hoy no solamente a la protección para el río Atrato, sino también la protección para todas las fuentes hídricas, todos los ríos de Colombia, del Pacífico y del mundo, porque sabemos que el río es la vida. No se podría concebir la vida sin los ríos y sobre todo en el caso de las comunidades del Chocó o del Pacífico, que dependemos directamente del río porque el mismo sistema gubernamental nos obliga o nos genera esa dependencia directa del río porque el río es el acueducto, el río es el agua potable, el río es el alcantarillado, el río es el medio de transporte, el río es un todo, el río se convirtió en un todo para la vida de las personas y entonces pues tengo esa autoridad para contar de río porque eso fue lo que vi de río, pero aún más llegué, salí de mi pueblo a hacer ya el bachillerato a la ciudad de Quito, termino mi bachillerato y tengo la oportunidad de trabajar con la diócesis de Quito como misionero evangelizador, trabajo que me permitió seguir interactuando con el río, seguir interactuando con las comunidades, seguir conociendo las manifestaciones del río Atrato y de otros afluentes. Y entonces es triste ver cómo el río en unos años atrás en un río donde las mujeres se sentaban, se bajaban al río a lavar su ropa, a contarse sus historias, como lo tengo plasmado en una poesía que escribí por allí. eh, un buen trato para la trato se llama. Y entonces, y ya duele mucho cuando ya hoy la misma acción u omisión del gobierno ha permitido que el río sea un enemigo de nosotros o nosotros un enemigo del río, porque ya no tenemos la misma confianza interactuar del río como lo hacíamos antes, de bañarnos en ese río, de atravesarnos ese río, porque teníamos la seguridad que no estaba el tema de mercurio, teníamos la seguridad que no existía el tema de contaminación por otros tóxicas y que esa agua muchas veces la bebíamos sin ningún problema. Ya hoy no se puede hacer. Entonces, siempre me va a doler porque desde niño he tenido una conciencia por protección y la protección del río, no simplemente porque soy de río, sino también porque sé lo que significa el río para la vida, sé lo que significó el río para mi vida y para la vida de las comunidades. Entonces, hoy el desenlace de todo esto es como ver cómo el río ha llegado a un extremo de que se ha vuelto un río, de que su agua está contaminada, que no se puede utilizar para nada, y por muestras científicas, además de que de toda lo que han manifestado las comunidades, se puede mostrar que el río hoy no está apto para el consumo humano y que efectivamente fueron uno de los móviles que obedecieron a que el desenlace de todo esto que les estoy contando obedeciera a la tutela que impusimos o que se impuso a través de los consejos comunitarios o se instauró mejor a través de los consejos comunitarios y que hoy desencadenó en la TC22 que en el fondo lo que busca es la protección y salvaguarda de río, pero además de río también de las personas que habitan ese río, de las personas que se identifican con ese río, de las personas que nos identificamos con ese río, de las personas que hemos defendido la vida misma en el río, que hemos defendido la vida del río, las personas que sabemos qué significa el río para la vida de los pueblos étnicos del Chocó y el Pacífico. Entonces, hoy lo que genera es lamento
sí, se siente profundo dolor de ver cómo el río, por unas acciones de seres humanos auspiciadas quizás por autoridades que tienen la responsabilidad de salvaguardar el río, entonces el río hoy se encuentra en una situación que no solamente se muere el caudal o el líquido como tal, sino que también se mueren muchas vidas que dependen de ese río. Pero además de las vidas que dependen de ese río, también se muere la cultura que ha existido y que se ha mantenido a través de la historia de los pueblos étnicos, indígenas y afro, y que guardan mucha relación o tienen relación directa con ese río. Entonces hoy, más que destruir o acabar el río, no hay que contaminar la vida del río, está contaminada también la sociedad, está contaminada también la cultura de todos los pueblos que ancestralmente y culturalmente han vivido al lado del río, han tenido esa relación directa con el río y han tenido esa identidad y hemos tenido esa identidad con el río. Entonces, eso es parte de la historia de mi vida de río y por ello hoy me asiste el gran compromiso, más pues, ser un guardián de la trato, siento ese compromiso porque soy un ser humano, soy un ciudadano colombiano, soy ciudadano del Chocó, que toda persona debe tener en una sociedad. Y en el campo y en el caso de lo ambiental, hoy no debe ser una responsabilidad no solamente de los guardianes del atrato o de los guardianes del Amazonas o de los guardianes de, de, del Cauca o de los guardianes de los ríos del Tolima, sino que es una responsabilidad social de todo ciudadano colombiano y que desde el lugar que nos encontremos en el mundo hagamos la exigencia por el respeto y la salvaguarda de los derechos, no solamente de ríos, sino también de la naturaleza, del territorio, porque yo creo que no puede, el río y el territorio no pueden estar separados. Entonces yo creo que eso es también, además de mi experiencia y de mi vida con el río, es también un llamado que de aquí hago para que generemos esa conciencia de responsabilidad social en lo ambiental, de la responsabilidad social de salvaguarda de las fuentes hídricas, de los ríos, porque en la medida que tengamos acciones o realicemos acciones para salvaguardar la fuente hídrica, para proteger los ríos, estamos no solamente salvaguardando la vida nuestra, sino que estamos generando la posibilidad de una mejor vida para otras generaciones, para futuras generaciones. Entonces, por eso creo que es importante que estos espacios o que estas historias no solamente sean lo que ha sido el río para Alexander o para cualquier otra persona, sino que se genere una conciencia que nos permita tener esa responsabilidad social de cuidado, protección, mantenimiento y conservación de las fuentes hídricas, porque creo que matar o dañar la fuente hídrica es matar también la vida o la existencia de las futuras generaciones que no tienen por qué pagar los errores que nosotros hoy, conscientes de lo que hacemos, estamos cometiendo. Entonces, es eso lo que tengo de Río y hoy, desde lo que soy como persona, no soy ingeniero, no soy un ingeniero ambiental para ser protector de los derechos ambientales o del ambiente, solamente soy un ciudadano chocuano, colombiano, atrateño y de Río, y que hasta el último día de mi existencia siento en mí la responsabilidad de lo que soy, aportar para el cuidado, el mantenimiento. Entonces, esa historia, esa ha sido la historia de mi vida con el río, mi vida y el río, y pues siempre hará parte de mi vida porque no la voy a olvidar, porque creo que en mi infancia y en mi niñez, los mejores momentos de mi vida pude haberlos desarrollado o pude haberlos pasado con muchos de mis compañeros, jugando y bañando en un río, corriendo al lado de una playa, haciendo cosas magníficas que hoy ya, por muchas razones, son imposibles hacerla en el territorio y en el río. Muchas gracias.